con algunas novedades. En primer lugar, quiero avisar que he corregido los parciales. Los parciales los subí ayer en un archivo de Word que se llama lista con mayúscula y que se encuentra debajo del archivo de Bochensky, por lo tanto debajo del sector que me corresponde en los teóricos. Hay un sector para la doctora Violante, para sus anuncios, y hay un sector mío, donde tienen la bibliografía obligatoria. En ese sector tienen subido el archivo con los parciales. Por otra parte, Pancho, ayer mismo yo le pedí que lo subiera al canal de YouTube. ¿Y algún otro lado, Pancho, fue subido? Muy bien. Y lo publicaron en el grupo de Facebook. Muy bien. Hoy a la mañana, que había gente que no lo había encontrado, lo subieron al chat, a este chat. Yo no lo sé hacer, por supuesto. Si alguien sabe hacerlo, Mica, ¿vos lo subiste hoy a la mañana al chat? ¿Fuiste vos una de las personas que lo subió al chat? Yo lo entré, lo había pasado en el grupo, pero sí lo puedo subir ahora en el chat, no dirán. Bueno, macanudo, para que todo el mundo entonces lo tenga. En relación al parcial, están muy, muy bien, nuevamente, igual que el año pasado, muy bien. Las diferencias de notas tienen que ver con pequeñísimos matices en la organización de los temas, en el logro del discurso filosófico, en los trabajos más o menos completos, pero están realmente muy bien. En segundo lugar, lo segundo que quiero informar es que hoy ya tiene que estar descubierto el recuperatorio. El recuperatorio tiene lugar durante esta semana. Todos los nombres que veo aquí han hecho su parcial, por lo tanto no es para ustedes. Yo creo que nadie de los que se conectan ha dejado de hacerlo, pero bueno, yo me veo en la obligación de avisarlo. A lo largo de esta semana hay que entregar el recuperatorio. Vuelvo a pedir lo mismo que en oportunidad del parcial. Vayan entregándolo a medida que lo hacen, por favor, para que no se acumulen el día lunes. Entonces, te pido, Pancho, que esto también, porque hay mucha gente que se maneja por la cadena de WhatsApp y por el YouTube, por el canal, que anuncies que esta es la semana correspondiente al parcial. Ponemos a grabar, Pancho. ¿Estás grabando? Bien, bien. ¿Me querías preguntar algo, querido? Bueno, fantástico. Muy bien. Y el último tema es que arrancando junio prácticamente y habiendo completado el primer parcial, se abre todos los años la presencia de los adscriptos a la clase. Un adscripto es un alumno que elige presenciar los teóricos para ir logrando su formación.
en realidad la adscripción es una formación de recursos humanos, y si se adscriben a docencia, tienen que dar una clase, una parte de la clase, toda la clase, como quieran. Ellos eligen el tema y lo exponen. Debido a que todavía estamos en el mundo griego y Micaela eligió un tema vinculado al mundo griego, puntualmente al mundo mítico, a la etapa mítica, que podríamos ubicar en ese pasaje del mito al logos en el que hemos hablado en su momento. Entonces, hoy vamos a tener 2 bloques, como siempre, pero el primer bloque lo va a ocupar Micaela, que se va a presentar y va a presentar el tema. Bien, adelante Mica, mucha suerte, lo hizo a la mañana también, y repito, esto va a ser algo que se repita. Pancho muy pronto va a tener su espacio, otro compañero que eligió este espacio porque nos repartimos entre la doctora Violante y yo para escuchar las adscripciones, también va a dar Kant, por lo tanto hay varios encuentros de los pocos que quedan, teniendo en cuenta que hay un lunes que creo que no tenemos, no sé si está bien lo que estoy diciendo, vamos a contar con la presencia de los compañeros. Bien, adelante Mica. Bueno, muchas gracias, Cecilia. ¿Cómo están? Comento una cosita antes. Envié el listado por el chat, pero la verdad que me parece que no me dejó subirlo bien. Díganme si lo pueden abrir, si no ahora me fijo de subirlo de otra forma, ahora en un ratito, ¿sí? Porque yo trato de abrirlo y no me deja. Bueno, comienzo un poco con la clase que tenía preparada. Seguimos en el mundo antiguo, ¿no? Yo lo que voy a hablar es de los maestros de verdad, según el autor Marcel Etienne, y me voy a centrar en la figura del poeta. Él menciona varios maestros de verdad, menciona el rey de justicia, el poeta y el adivino. Hoy la idea es que trabajemos o intentemos trabajar en el poeta. El poeta se explica a través de 2 nociones complementarias que son las musas y la memoria. Para Detiene, estas 2 potencias religiosas dibujan la configuración general que confiere a la aletheia poética su significación más real y profunda. La aletheia aludiendo a aquello que está oculto, ¿no? Aquella verdad. Voy a dar la palabra, que lo hice hoy a la mañana, porque me parece que se entiende un poco mejor. Se te escucha muy bajo, Micaela. ¿Sí? A ver. ¿Ahí se me escucha bien? Un poco mejor. O a lo mejor eleva vos la voz, si podés. Dale. A mí se me escuchaba perfecto. Bueno, por eso, está bien. No me había dado cuenta. Gracias por avisarme. Bien. Veo algo acá y sigo. Ah, bien, perfecto. Ahí me dicen que se escucha bien. Bien. Memoria, musa y poeta van a conformar una tríada que va a explicar la experiencia mántica o campo poético de la provincia de lo mágico religioso. Es decir, que para entender al poeta, primero vamos a entender otros 2 componentes, que son la memoria y la musa. La divinidad nos va a proporcionar una explicación de la existencia del hombre y de todas las cosas. Que dice, detienen las divinidades que llevan el nombre de sentimientos, pasiones, actitudes mentales y cualidades intelectuales. Vamos a comenzar un poco partiendo, vamos a desentrañar los 3 aspectos, ¿no? La memoria, la musa y finalmente desembocar en el poeta. En primer lugar, entender a la memoria desde un plano sagrado y un plano profano, ¿no? Desde lo sagrado, la memoria es una divinidad, es una diosa, es Mnemosine, que todo lo conoce todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, ¿no? Los dioses son ontológicamente plenos, son la fuente, son la vinculación directa con el conocimiento y los hombres. En el plano de la divinidad no hay tiempo, no hay cronología. La divinidad es atemporal, por eso la divinidad es omnisciente.
Esto en el plano de lo sagrado. En el plano de lo profano, la memoria va a ser la memoria del hombre, nuestra memoria, ¿no? Esta memoria que es imperfecta, que se rige en un tiempo cronológico. Mnemosine, la diosa de la memoria, la divinidad, se va a casar con Zeus. Zeus, dios de dioses, soberano de todo, genera esta vinculación, y a raíz de esta vinculación tiene como hijas las 9 musas, que este vínculo va a ser muy importante. Ahora vamos a explicar las características o algunas de las características particulares de las musas. Es importante entender esta unión, y es importante después entender cómo se va a desplegar, ¿no?, este vínculo directamente con el poeta. Las musas, como repetí, son 9, cada una, bueno, representa un aspecto distinto. Las musas están relacionadas con la música, para Grego la musiqué, todo lo relacionado a la música. Ellas van a transferir sus dones, van a dotar al poeta de conocimientos a través de la palabra cantada, la palabra ritmada, ¿no? El fin de las musas va a ser el cantar de la gloria de Zeus, ¿no? Hay una relación que tiene Zeus, esto es un detalle que va aparte, pero que sirve en realidad para conectar con el resto. Cada vez que Zeus se vincula con diosas, que se casa con diosas, o se relaciona también sexualmente con las diosas, toma parte de del poder de estas diosas. Entonces Zeus toma un aspecto nuevo, y este es el vínculo también que tiene con Mnemosine, ¿no?, la diosa de la memoria. Y las musas, las hijas de Zeus, van a cantar la gloria de Zeus, ¿no? Tienen una función que es, a través de la palabra ritmada y cantada, transmitir también los logros de Zeus, ¿no? Y esta divinidad que rige las leyes de la Grecia antigua, va a ser la que va a transferir esta gloria a través del poeta, ¿no? En el aspecto de las musas hay el significado de musa sagrado, de la divinidad siempre, y el profano, que siempre es la musa como la musa del hombre, la musa como nuestra palabra, ¿no? La palabra imperfecta. Como comenté, esta relación que hay entre las musas y el poeta se da a través de lo que se llama un toque divino, ¿no? Bueno, acá ya entra en juego, ¿no?, el poeta. Podemos hablar entonces de Hesiodo. Hesiodo es un campesino que en el camino de su vida recibe el toque divino de las musas, de esta palabra cantada, y recibe también los dotes de las musas, los dones. Y en base a esos dones que recibe de la divinidad, él se convierte en poeta, y su función en algún punto como poeta va a ser transmitir la gloria de Zeus, que se va a traducir en la alabanza, ¿no? Es importante entender que el poeta, que sería el último vínculo, sería Mnemosine, la memoria, las musas y el poeta, va a regirse por una palabra mágico-religiosa, ¿no? Esto se da todo en la provincia de lo mágico-religioso. En Hesiodo, la obra que tiene él, que es Teogonía, puedo leer la primera parte porque es justo la clave que conecta todo esto que vengo comentando. En Teogonía dice: comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y cimbrean vivamente sobre sus pies. Bueno, no sé si se entendió esto que dije. En este primer fragmento de Teogonía, Hesiodo explica este recibimiento del cantar de las musas, ¿no? Este cantar
esta palabra cantada, llena de melodías, relacionada con la música. No habla acá todavía del toque divino, está hablando primero de las musas, pero después va a mencionar más adelante el toque divino, él caminando y recibiendo esos dones de la divinidad, ¿no? De las musas. Bueno, hago una aclaración acerca que la hice hoy a la mañana y le pregunté a Cecilia para no confundirme. Hesiodo aproximadamente se situó en el 700 a.C. y bueno, para algunos autores fue considerado uno de los primeros filósofos. Hay un montón de bibliografía respecto a eso y lo van a profundizar también en filosofía antigua con la profe Cecilia, que es un dato no menor. Bueno, el poeta es la transición de la voluntad de Zeus, o de la voluntad divina, digamos, de la divinidad en su conjunto, una voluntad que le es conferida por la palabra cantada de las musas. Este hecho divino el poeta lo recibe como ese toque divino, ¿no? Esto ya lo dije. Bueno, en conclusión, Mnemosine es el saber de todo lo que fue, lo que es y lo que será. Las musas vinculadas con la música van a poner en clave musical ese saber de la memoria en el poeta. ¿Qué canta el poeta? ¿Qué es esta palabra cantada? ¿Qué es lo que va a decir? Canta lo que le confiere la divinidad, y esto es la gloria de Zeus, traducido en la alabanza, reflejado, plasmada en la palabra mágico-religiosa. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta para hacer, si se entendió lo que dije. Bueno, se ve que vamos bien. Se entendió. Perfecto. Les iba a pasar, y me olvidé que lo pasé ya a la mañana, en realidad información respecto de las 9 musas, que es un lindo detalle para que le guste la mitología y entender también esta vinculación de la palabra mágico-religiosa y la divinidad. Así que lo voy a pasar. Bueno, un poco lo que hablamos hoy a la mañana, en torno a esto, que había varios aspectos de esta vinculación de la palabra mágico-religiosa, de la figura del poeta y de los maestros de verdad, que son portadores de verdad. O sea, se puede hacer una reflexión en torno a lo que es un portador de verdad. Si bien toda esta tríada se enmarca en el proceso de secularización de la palabra, de la comunidad, también podemos, una reflexión que surgió hoy, es pensar en la actualidad, por ejemplo, qué consideramos que sería un portador de verdad. Salieron cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, un compañero dijo que la ciencia podía ser uno. Yo ahí lo que cuestioné es que en realidad la ciencia precede un método y que tiene un periodo de vida, pero lo que me decía hoy la profesora, que también es algo que da lugar, es que en ese periodo de vida la ciencia establece verdades. Entonces me gustaría poner ese disparador. Hoy en día, ¿qué es lo que piensan que puede ser un portador de verdad, ¿no? Un portador que construye la palabra, que un generador de conocimiento, digamos, entre comillas. Es decir, vemos en esta relación que en esta palabra hay poder. El poder necesita de la palabra, el poder necesita del discurso. Y hoy en día, ¿qué les parece? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese portador de verdad que instala su poder? Habría que pensar en cuáles son las fuentes de autoridad en estos tiempos, ¿no? De autoridad del saber. Sí, la ciencia calculo que sí, las universidades calculo que sí, las fuentes hospitalarias donde se hacen los experimentos y cotidianamente están en la praxis, hablando ahora del COVID mucho, también es una fuente importante. La ONU, no sé, fuentes internacionales de saber, pero me falta siempre toda la parte oriental, porque nosotros estamos parados siempre en Occidente, y bueno, siempre tengo ese agujerito que digo, bueno, estaremos abarcando todo. Y bueno, nada, eso. Donde hay hitos o gente que estudia más. Y después lo que sucede es porque lo ves, hay una parte de física de la fuente. Me pasó a mí. No quiero
pasar a ser peligresa, pero uno da su, como le dicen en la iglesia, que da su testimonio de algo que sucedió. Pero bueno, eso es todo. Sí, sí, tal cual. O sea, es también, está buena la reflexión, digo, es también en torno desde qué punto lo mires. Surgió esto de decir, bueno, autoridades lo bueno de pensar en realidad en las instituciones es hoy en día qué instituciones o a través de qué. Para mí es una reflexión muy interesante. Y esto último que decías, capaz que bueno, que hay una cuestión física o hasta una cuestión, creo que te entendí que si es más comprobable, en realidad la idea de pensar en un portador de verdad es una verdad en algún punto generalizada, una verdad que tomamos como propia, pero que hoy en día la ponemos en cuestión. Digo, más allá de las características físicas que pueden tener una comprobación científica, creo que estamos hablando de algo más generalizado, ¿no? Incluso creería que el portador de verdad, a veces más que verdad, está la verdad. En el mundo griego van a jugar muchas características, Se va está a jugar esta cortando, palabra Micaela. mágico-religiosa, ahí estamos. Pero bueno, actualmente la verdad que me parece que es... Sí, 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 se me tildaron las caras, pero bueno, vuelvo. Actualmente creo que es una buena reflexión y me parecía que era un tema interesante para cerrar el mundo antiguo. Igual creo que quedó medio descolgado con lo último que vimos, pero bueno, cualquier cosita, si quedó alguna duda o quieren decir algo más en estos 9 minutos que quedan, pueden comentar. Es decir, es interesante poner en diálogo las relaciones entre la palabra y el poder, pero también es obligatorio delimitar los campos y las experiencias diferenciadas. En el mundo griego estamos en presencia de una palabra que desciende de la divinidad. Estamos en el marco de un contexto mágico religioso, mientras que la invitación de Mica a pensar las relaciones entre la verdad y el poder actualmente tiene que ver con experiencias secularizadas, donde ha desaparecido el elemento mágico religioso o no, y entonces estamos entrando en el terreno de las religiones o de una experiencia religiosa. Es válido insisto, es válido y me parece muy bien que los haya invitado a reflexionar, pero también es necesario determinar qué tipo de verdad es la verdad mítica, que es una verdad incuestionable, una verdad irrevocable, mientras que todas las verdades a las que podamos acceder contemporáneamente en estos operadores de verdad que buscaba Micaela son verdades acotadas en el tiempo. Pancho, ¿querés decir algo? Bueno, está muy interesante el tema para aportar, así que ya que me haces el llamado voy a aprovechar el espacio. Está el tema de la verdad realmente es un tema que atraviesa la historia de la filosofía desde diversos puntos de vista y desde diversos problemas, y me parece que la mirada griega y sobre todo desde el punto de vista del mito, pensando la verdad como aletheia, es algo muy interesante, digamos. Este sentido de verdad como desocultamiento, ¿no? Y si vamos a los griegos es un desocultamiento estricto, ¿no? Porque bueno, ahora si a nosotros nos dicen que nos van a venir a decir la verdad y que esa verdad no tiene discusión, nos vamos a enojar un poco, me parece. Pero yo no sé si nos ponemos a pensar en ese mundo griego que decía Micaela al principio, digamos, si los griegos se lo tomaban del mismo modo, ¿no? O si podían tomárselo del mismo modo. Porque este sentido de desocultamiento, ahora como decía Cecilia recién, hoy no sé si podríamos
digamos, igualar el sentido de verdad con el de los griegos, porque hay una combinación de sentidos. Está el sentido mágico religioso, digamos, donde hay una verdad incuestionable, se puede ir a buscar en algunos entornos, pero tenemos, bueno, diversas verdades, ciencias, verdades pragmáticas, ¿no? Yo retomo, por ejemplo, lo que me va a tocar exponer a mí en su momento, Marx, que si se quiere no tiene tanto que ver con el mundo griego ni con el mundo religioso, pero va a haber ahí una búsqueda de la verdad. Y va a haber ahí una búsqueda del desocultamiento de la realidad, de la verdad que impera en ese momento, en este caso con Marx, de la economía política capitalista, ¿no? Va a haber, Marx va a decir, está lo aparente y está lo que está detrás de lo aparente, ¿no? Que va a ser más parecido a la realidad, ¿no? Y la realidad va a ser una combinación de esas cosas, ¿no? De la esencia bueno, pero por ahí me estoy yendo un poco por las ramas, pero porque me parecía interesante el concepto. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, tenemos que volver a entrar. Entonces, muchas gracias, Micaela. Muchas gracias por tu aporte y por la clase. Micaela, ¿estás escuchando? Sí, justo se Sí, me, quedó se me habían tildado congelado ahí las caras y nuevamente. me di cuenta que se me trabó todo. Igual escuché el último que dijiste. Muy bien. Muchas Sí, gracias, querida. cada tanto acá desvaría un poco la conexión. Gracias a ustedes. Entramos nuevamente, por favor, y retomamos Platón.